El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 13º domingo del tiempo durante el año del ciclo A, seguimos con el segundo discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículos 37 al 42, donde el Señor nos sigue planteando cuáles son las condiciones para el seguimiento del discipulado. El discípulo del Señor, aquel que quiere seguir al Señor, tiene que reunir ciertas condiciones. Ya veíamos algunas el domingo pasado y ahora digamos que el argumento se carga de intensidad, porque el Señor nos está hablando de cargar la cruz, de perder la vida, nos está hablando de no anteponer nuestros afectos humanos al amor de Dios. Y en realidad son propuestas difíciles, propuestas duras, propuestas que implican un compromiso muy grande y muy fuerte por parte del discípulo. ¿Qué significa todo esto? Amar un proyecto de vida en función del Evangelio no es sencillo, no es fácil. Nosotros vivimos en una cultura light donde parece que todo da lo mismo o que todo está bien en la medida en que las cosas me vengan bien a mí. Muchas veces tratamos de acomodar las verdades del Evangelio a nuestro gusto. Muchas veces tratamos de acomodar la palabra del Señor a nuestros propios intereses. Muchas veces tratamos de medir con nuestra propia medida aquello que es objetivo, que es absoluto, que es la única verdad, como es el Evangelio, como es el mensaje de Jesús. Y aquí el Señor nos lo dice muy taxativamente. No podemos anteponer otras cosas al amor de Dios. Si hay algo en nuestra vida, en nuestros afectos, también, que nos impide amar a Dios, entonces eso tiene que ser relegado al amor de Dios, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Por eso es que cuando Él nos dice cargar la cruz, no está usando una metáfora romántica, nos está hablando de algo que para el piadoso israelita que lo escuchaba en ese momento resultaba sumamente fuerte. ¿Qué significaba cargar la cruz? Ese cargar la cruz era el momento crucial en que el reo condenado a muerte recibía el madero de la cruz, que debía llevarlo hasta el lugar de la ejecución. En ese momento, este individuo perdía absolutamente toda esperanza de ser salvado, toda esperanza de salvarse humanamente. Estaba condenado a muerte, iba a sufrir uno de los tormentos más atroces y tremendos que inventó la maldad humana para ejecutar la pena de muerte, y en ese momento se encontraba solo, él frente a sí mismo y frente a su propia existencia, solo inclusive frente a Dios. Su familia le volvía la espalda porque se convertía en una vergüenza, en un oprobio. La gente que lo rodeaba lo insultaba, lo escupía, lo apedreaba.
Tenía para cuidarlos un grupo de soldados que lo iban a acompañar hasta el lugar de la ejecución, donde después lo iban a colgar de la cruz, pero que solamente iban a cuidar de él para que llegara vivo hasta el lugar de la ejecución. Pero nadie, absolutamente nadie, iba a mostrar por él la menor simpatía. Nadie iba a mostrar ni siquiera empatía. Ese momento crucial de cargar la cruz era el momento de mayor soledad existencial que puede experimentar un ser humano. Y el discípulo, por amor a Cristo, está invitado a vivir, si es necesario, esa soledad existencial frente al mundo que lo rodea. Porque esa es la realidad del discípulo, la realidad del creyente. Si es necesario tener que enfrentar al mundo y experimentar esa soledad existencial que experimenta el hombre cuando es cargado con el madero de la cruz antes de su ejecución. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Cristo y seguir a Cristo implica renuncia a muchas cosas, implica una soledad muchas veces profunda frente a la sociedad, frente al mundo que nos rodea, pero también implica una gran esperanza, porque la promesa del Señor es la vida eterna y es hacia ahí donde nos encaminamos. Fíjense que ayer providencialmente celebrábamos a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y la Virgen del Perpetuo Socorro es aquella que acompaña a la humanidad, la acompaña en sus momentos de tribulación, en sus momentos de dificultad. Pero ¿cuál es la figura de María? La figura de María por excelencia. La figura de María por excelencia es aquella que en las bodas de Caná nos dijo: hagan lo que Él les diga. María, la figura de María, es la Virgen fiel, la Madre dolorosa que estaba junto a la cruz de su Hijo, aquella que se dirige a la humanidad diciéndole continuamente, conviértanse, hagan penitencia, reconcíliense con Dios, aléjense del pecado. Siempre que, con permiso de Dios, la Virgen se ha manifestado a los hombres, siempre nos ha dirigido esa misma invitación: conviértanse, aléjense del pecado, reconcíliense con el Padre, reconcíliense con mi Hijo. Esa, la Virgen del Perpetuo Socorro, está con nosotros continuamente, nos acompaña, nos ayuda, nos guía y nos exhorta a la conversión, nos exhorta al encuentro con Cristo, nos exhorta a la reconciliación, nos exhorta a la oración. Reconciliémonos con Dios. Unamos nuestro corazón al de María para pedirle a Jesús que tenga misericordia, que se apiade de nosotros, pero reconciliémonos con Él, abandonemos el pecado, unámonos a Cristo en todo, en toda nuestra vida, seamos coherentes con nuestra condición de cristianos y de bautizados. Alejemos de nosotros todo aquello que nos impide amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque sean cosas que queremos mucho, aunque sean personas que queremos mucho. Sepamos poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.